Un ranchero vivió solo durante años hasta que una mujer desnuda apareció llorando junto a su cerca. Ese cráneo había construido su vida en torno al silencio, al ritmo predecible del ganado y el viento. Pero cuando salió a su porche esa mañana con su café, la imagen junto a su cerca rompió como un cristal 12 años de soledad. Estaba desnuda, pegada a los postes de madera, su cuerpo temblando con sollozos que se extendían por el prado vacío. La tierra le manchaba la piel y su cabello oscuro le colgaba enredado alrededor de la cara. La sangre le manchaba las rodillas y las palmas donde había caído. Thaddeus se quedó paralizado, la taza de café temblando en sus manos curtidas. Su primer instinto fue retirarse. La gente significaba problemas. La gente traía complicaciones que había jurado evitar después de la muerte de Marta, y el pueblo le dio la espalda. Pero esta mujer no estaba parada en su puerta, exigiendo algo. Se aferraba a su cerca como si fuera lo único que la salvaba de ahogarse. Ese dejó su café y caminó lentamente por el patio, sus botas crujiendo sobre la hierba cubierta de escarcha. La mujer no lo notó al principio, demasiado absorta en el terror como para oírlo acercarse. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos verdes estaban desorbitados por el miedo y el agotamiento. «Por favor», susurró con voz ronca, «que no me encuentren». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Alguien le hizo esto. Alguien la despojó de todo, incluida su dignidad, y la envió corriendo al desierto. Miró hacia el horizonte, casi esperando ver jinetes tras ella. «¿Quién te persigue?», preguntó, con voz suave a pesar de la rabia que le invadía las entrañas. Ella negó con la cabeza frenéticamente. «No puedo. Me matarán si me encuentran. Nos matarán a ambos». Estudió su rostro, buscando mentiras o manipulación. Todo lo que vio fue terror genuino. Después de 12 años evitando el contacto humano, su instinto le decía que la alejara, que protegiera la paz que había construido con las cenizas de su antigua vida. Pero mirándola ahora, destrozada y suplicante, no podía alejarse. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Magnolia», susurró. Él asintió una vez. «Soy Thaddeus. Entra. Averiguaremos esto». Mientras la ayudaba a ponerse de pie, envolviéndole los hombros temblorosos con su abrigo, Thaddeus divisó nubes de polvo en la cresta distante. 3 jinetes avanzaban rápidamente hacia ellos. Se le heló la sangre al comprender que la decisión que acababa de tomar podría costarles la vida a ambos. Los jinetes se acercaban y el pasado de Magnolia estaba a punto de alcanzarlos. Eso cerró la puerta de golpe tras ellos e inmediatamente se dirigió a la ventana, mirando por el hueco de las cortinas. Los jinetes aún estaban a 1,5 kilómetros de distancia, pero se acercaban rápidamente. Magnolia estaba de pie en el centro de su pequeña cabaña, aferrándose a su abrigo, con la mirada fija en las paredes como un animal atrapado. «Ya vienen, ¿verdad?», susurró. «Son 3», confirmó Thaddeus, con la mente acelerada. «¿Quiénes son?». El rostro de Magnolia se arrugó. «Los hombres de Colt de Belín. Es el dueño del bar en Cape Ridge. Es dueño de medio pueblo». «¿En serio?». Se le quebró la voz. Él me compró con las deudas de mi marido. Dijo que ahora le pertenezco». La palabra provocó una furia gélida en las venas de Thaddeus. Había oído historias de hombres como Devlin, depredadores que usan las deudas y la desesperación para atrapar a las mujeres en situaciones peores que la esclavitud. Pero oírlo de Magnolia, ver la vergüenza en sus ojos, lo hizo real de una manera que quemó. «Escapaste», dijo. Ella asintió. «Anoche, Colt me iba a compartir con sus socios para cerrar un trato». Las palabras salieron como veneno que necesitaba escupir. «Rompí una ventana y corrí. He estado corriendo toda la noche». Thaddeus agarró su rifle de encima de la chimenea y revisó el cartucho. 6 disparos contra 3 pistoleros profesionales. Puede que no fuera suficiente, pero tendría que bastar. No había sobrevivido a 12 años de aislamiento echándose atrás en una pelea.
Hay un sótano debajo de la cocina, dijo, señalando una trampilla escondida bajo una alfombra. Baja ahí y no salgas, oigas lo que oigas. Magnolia lo agarró del brazo. Te matarán. Colt no deja testigos. Tal vez, dijo Thaddeus, sorprendido por lo tranquilo que se sentía. Pero no te van a llevar de vuelta. El sonido de casco se hizo más fuerte, retumbando por su propiedad como una tormenta. Thaddeus se colocó junto a la ventana, con el rifle listo. Pensó en Marta, en la promesa que había hecho. Había hecho en su tumba la promesa de no volver a involucrarse en los problemas de los demás. Pero al ver a Magnolia desaparecer en el sótano, comprendió que algunas promesas estaban destinadas a romperse. Los escritores se detuvieron bruscamente frente a su cabaña, con los caballos resoplando y pateando. El hombre de delante llevaba un chaleco negro y una mirada fría que parecía catalogar todo lo que veían. Eso reconoció al tipo, al matón de Delin, al tipo de hombre que disfrutaba causando dolor. «Buenos días», gritó el matón. «Me llamo Pique. Buscamos algo que pertenece a nuestro jefe. ¿Has visto pasar a una mujer por aquí?» Que subió a su porche, con el rifle en la mano, pero lista. «Hay muchas mujeres por aquí. Tendrás que ser más específico». La sonrisa de Pique era afilada como una cuchilla. «Una cosita bonita. Cabello oscuro. Puede que no llevara mucha ropa». Recorrió con la mirada la cabaña, notando la segunda taza de café en la barandilla del porche. Lo curioso es que sus huellas conducen directamente a tu puerta. El silencio se extendió entre ellos como un alambre tenso, a punto de romperse. Thaddeus sabía que las siguientes palabras que salieran de su boca determinarían si todos saldrían con vida de aquello. «Las huellas engañan», dijo Thaddeus, con el dedo apoyado en el gatillo del rifle, sobre todo después de la fuerte lluvia de la noche anterior. Pique entrecerró los ojos. Sabía que no había llovido. Todos lo sabían, pero había que jugar, al menos por ahora. ¿Les importa si echamos un vistazo? Solo para ser minuciosos. «Sí me importa», respondió Thaddeus. «Esto es propiedad privada». Los dos hombres que flanqueaban a Pique se removieron en sus sillas, llevando las manos hacia sus armas. Thaddeus reconoció la trampa. Ya lo habían hecho antes. Pique seguiría hablando mientras sus hombres se posicionaban. Luego tomarían lo que quisieran sin dejar testigos. «¿Ves? Ahí es donde te equivocas», dijo Pique, desmontando lentamente. «Colt de Belín tiene un acuerdo con el sheriff. Esto lo convierte en un asunto oficial». Sacó un papel arrugado de su chaleco. «Orden de registro de propiedad robada». Thaddeus no necesitaba leerlo para saber que era falso. En pueblos como Cape Ridge, hombres como de Belín escribían sus propias leyes. Pero el periódico les dio a los hombres de Pique la excusa que necesitaban para sacar sus armas. «¿Propiedad robada?», preguntó Thaddeus, ganando tiempo. «¿Qué afirman exactamente que fue robado?» «Un par de miles de dólares en servicios». Pique sonrió. Además, agredió al señor de Belín cuando le rompió la ventana. Eso es destrucción de propiedad y agresión. La rabia que había estado latente en el pecho de Thaddeus finalmente se desbordó. Estos hombres hablaban de Magnolia como si fuera ganado, como si su sufrimiento fuera solo una transacción comercial. Pensó en el terror en sus ojos, la sangre en sus rodillas por su desesperada huida. «Servicios», repitió rotundamente. La sonrisa de Pique se ensanchó. «Ahora lo entienden. Entonces, ¿por qué no se hacen a un lado y nos dejan cobrar lo que es nuestro? Hagan esto fácil para todos». Thaddeus levantó su rifle. «Esto es lo que va a pasar. Volverán a sus caballos y saldrán de aquí. No vuelvas». Los dos hombres montados sacaron sus armas simultáneamente, pero Thaddeus ya se movía. Su primer disparo derribó al hombre de la izquierda de su silla antes de que el pistolero pudiera quitarse el cuero. El segundo disparo destrozó el hombro del otro jinete, haciéndolo girar y haciendo volar su pistola. Pique se lanzó detrás de su caballo, sacando su propia arma.
Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Viejo. Las balas astillaron los postes del porche alrededor de Thaddeus mientras rodaba detrás de un abrevadero. Quedaban 4 disparos en su rifle. Pike seguía activo y furioso, y no había forma de saber si estos 3 recibirían refuerzos. Pero al oír el llanto ahogado de Magnolia desde el sótano, Thaddeus supo que había tomado la decisión correcta. La guerra por la libertad de Magnolia había comenzado, y de una forma u otra, terminaría hoy. El caballo de Pike se encabritó y se desbocó, dejando al ejecutor expuesto en medio del patio. Corrió hacia la carreta volcada cerca del granero. Balas del rifle de Thaddeus lo seguía de cerca. El jinete herido gemía en el suelo, agarrándose el hombro destrozado, mientras su compañero muerto miraba sin ver el cielo matutino. «Esto no ha terminado», gritó Pike desde detrás del carro. «Devlin tiene 20 hombres. No puedes luchar contra todos». Thaddeus sabía que Pike tenía razón. Incluso si ganaba este tiroteo, vendrían más. Devlin no permitiría que el insulto continuara. Sobre todo por una mujer a la que consideraba su propiedad. Pero al ver la trampilla que ocultaba a Magnolia, Thaddeus se dio cuenta de que ya no podía ceder. «Entonces que traiga a los 20», gritó Thaddeus. Pike disparó 3 tiros rápidos, astillando la madera a centímetros de la cabeza de Thaddeus. Pero el ejecutor estaba inmovilizado, y ambos lo sabían. La pregunta era, ¿quién se quedaría sin munición primero? Fue entonces cuando Thaddeus oyó el crujido de la puerta del sótano al abrirse tras él. «No», advirtió sin darse la vuelta. «Manténganse ocultos». Pero la voz de Magnolia era firme ahora, más fuerte que antes. «El herido. Lo conozco. Es Ezra Cain». Thaddeus se arriesgó a mirar atrás. Magnolia se había puesto una de sus camisas, y su rostro se había endurecido con algo más que miedo. Reconocimiento y odio. Él estuvo allí la noche que Colt, primero. No pudo terminar la frase, pero no le hizo falta. Me sujetó mientras Colt le explicaba lo que debía. El hombre herido, Ezra, intentaba arrastrarse hacia su pistola caída. La sangre le goteaba entre los dedos, pero seguía siendo peligroso. Thaddeus no podía vigilarlo a él y a Pike al mismo tiempo. Si fueras Thaddeus, ¿qué harías? ¿Confiar en Magnolia para que se encargara de Ezra mientras tú lidiabas con Pike, o arriesgarlo todo para protegerla y luchar tú mismo contra ambos hombres? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías porque lo que Thaddeus decidiera a continuación determinaría si vivirían para ver el atardecer. Thaddeus tomó su decisión. Deslizó su pistola de repuesto por el suelo hacia Magnolia. «¿Sabes cómo usar esto?». Le temblaban las manos al recoger el arma, pero su voz era gélida. Colt se aseguró de que aprendiera. Dijo que una mujer debe saber cómo proteger su inversión. Pike eligió ese momento para actuar, corriendo desde. La carreta se dirigía a la cabaña. Thaddeus giró su rifle, pero Pike era rápido y estaba desesperado. El disparo del sicario se fue desviado, pero estuvo lo suficientemente cerca como para obligarlo a agacharse. Tras él, oyó el __ de una pistola y la voz aterrorizada de Ezra. «Espera, Magnolia, por favor». El disparo fue ensordecedor en el reducido espacio. Cuando Thaddeus volvió a mirar, Ezra estaba inmóvil, y Magnolia estaba de pie junto a él con lágrimas en los ojos. «Eso es por Sarah», le susurró al muerto. «Y por Mary y por todos los demás». La voz de Pike se quebró de rabia. «Mataste a Ezra. Devlin los va a despellejar vivos a ambos». Pero algo había cambiado en el aire. La desesperación había desaparecido, reemplazada por una fría determinación. Magnolia ya no era solo una víctima. Era una superviviente que había encontrado su fuerza. La desesperación de Pike lo volvió imprudente. Cargó contra la cabaña, disparando alocadamente mientras corría. Thaddeus lo derribó de un solo disparo en el pecho, pero no antes de que la última bala de Pike diera en el blanco.
El fuego estalló en el brazo izquierdo de Thaddeus cuando la bala rozó el hueso. El repentino silencio fue ensordecedor. 3 hombres yacían muertos en su patio, su sangre empapando la tierra que había mantenido en paz durante 12 años. Thaddeus presionó la mano contra la herida, sintiendo la cálida humedad filtrarse entre sus dedos. «Estás herido», dijo Magnolia, corriendo a su lado. «No es nada», mintió Thaddeus, aunque su visión comenzaba a nublarse. «Tenemos que irnos». Pike no mentía sobre los hombres de Delin. Magnolia arrancó tiras de su camisa, vendando la herida con experta eficiencia. «Ya he hecho esto antes», dijo en voz baja. «Chicas Coults. Nos cuidábamos mutuamente cuando podíamos». Mientras trabajaba, Thaddeus estudió su rostro. La mujer aterrorizada que se había aferrado a su cerca había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte, alguien que había sobrevivido al infierno y aprendido a defenderse. Debería haberlo preocupado. Pero en cambio, sintió algo que no había experimentado en años. Respeto por otro ser humano. «Hay algo más», dijo Magnolia, con la mano quieta sobre la venda. Pike mencionó a 20 hombres. Pero eso no es lo peor. Delin no solo es dueño del bar. Tiene un trato con la compañía ferroviaria. Están comprando todo el terreno de este valle para una nueva línea. Las palabras impactaron a Thaddeus como un puñetazo. «¿Este terreno?» Ella asintió. «Tu rancho está justo en medio de la ruta que planearon. Llevan meses intentando expulsar a la gente, pero nadie quería venderlo. Así que Devlin empezó a presionar. Los otros rancheros murieron o fueron expulsados. Eres el último, Thaddeus. Probablemente iban a por ti de todas formas». Sus ojos verdes se encontraron con los de él. «Solo les di una excusa para hacerlo hoy». La imagen completa se cristalizó en la mente de Thaddeus. No se trataba solo de recuperar propiedad robada. Devlin había planeado tomar su tierra, y la huida de Magnolia le había dado la justificación perfecta para la violencia. Ahora Thaddeus entendía por qué la orden falsa y la confianza de Pike habían sido tan altas. «¿Cuánto tardaría Devlin en llegar con el resto de sus hombres?», preguntó. Magnolia miró al sol, calculando. 2 horas, quizá 3. Se suponía que Pike debía hacer una señal cuando me encontrara. Eso miró alrededor de su cabaña, a la vida que había construido de la nada. Cada tabla, cada clavo, cada poste de la cerca representaban años de trabajo agotador. Esta tierra era todo lo que le quedaba de Marta. Lo único que daba sentido a su existencia. Pero ahora tenía una opción. Huir y perder todo lo que había construido. O quedarse y enfrentarse a 20 asesinos profesionales con un brazo herido y una mujer que ya había sufrido bastante. El sonido de cascos lejanos resonó por el valle, y Thaddeus se dio cuenta de que la decisión podría ya estar tomada. Los cascos no venían de Cape Ridge. Thaddeus entrecerró los ojos por la mira de su rifle y sintió que se le encogía el corazón. 8 jinetes se acercaban desde el este, moviéndose rápido y decididos. Pero estos no eran los hombres de Devlin. «Caballería». Respiró hondo. El rostro de Magnolia palideció. «Dios mío». Colt debió de haber enviado un mensaje a Fort Henderson. Les dijo que era un delincuente fugitivo o un simpatizante de los indios o algo así. Eso hizo que bajara el rifle. Luchar contra empresarios corruptos era una cosa, pero disparar contra soldados federales era traición. Incluso si estos hombres operaban con información falsa, vestían el uniforme del ejército de los Estados Unidos. «¿Qué hacemos?», susurró Magnolia. Antes de que Thaddeus pudiera responder, los soldados se desplegaron en semicírculo alrededor de su propiedad. Su líder, un joven teniente de mirada dura, cabalgó solo. Su mano descansaba casualmente sobre su sable, pero Thaddeus notó las carabinas de caballería que portaban los otros hombres. «Soy el teniente Morrison», gritó el oficial. «Hemos recibido informes de un delincuente fugitivo escondido en estas instalaciones. Fugitivo federal buscado por robo y agresión.
¿Cómo se llama el fugitivo?, preguntó Thaddeus, saliendo a su porche. Magnolia Hayes también se hace llamar Magnolia Devellin. Según nuestra información, la mentira fue tan fácil de decir que Thaddeus casi se la creyó. Devellin había cubierto todas las posibilidades, convirtiendo la corrupción local en autoridad federal. Ahora bien, Magnolia no solo huía de los criminales. Huía de la propia ley. No he visto a nadie con ese nombre, dijo Thaddeus. La mirada del teniente Morrison recorrió los 3 cadáveres en el patio. Parece que ha tenido problemas aquí. Señor Crane. Thaddeus Crane. Esos hombres intentaron robarme. Defendí mi propiedad. 3 contra 1. ¡Qué tiroteo tan impresionante, señor Crane! Morrison desmontó, agarrando la empuñadura del sable con la mano. ¿Le importa si registramos las instalaciones? Es rutina al investigar a fugitivos federales. Thaddeus sabía que no podía negarse sin confirmar sus sospechas, pero también sabía que en cuanto encontraran a Magnolia, desaparecería bajo custodia militar y acabaría de nuevo en manos de Devellin por la vía legal. Por supuesto, dijo, aunque debo advertirte que vivo solo. Lo han hecho durante años. Morrison asintió a sus hombres. 4 soldados desmontaron y comenzaron a registrar el granero y las dependencias. Solo tardarían unos minutos en encontrar la entrada del sótano. Dentro de la cabaña, Magnolia se pegó a la pared junto a la puerta, agarrando la pistola. Thaddeus podía verla por la ventana, atrapada como un animal. Si los soldados la encontraban armada, dispararían primero y preguntarían después. «Háblame de estos hombres», dijo Morrison, empujando el cuerpo de Pique con la bota. «¿Los reconoces?» «Vagabundos», mintió Thaddeus. «Dijeron que buscaban trabajo, pero estaban investigando mi casa para un robo». «Qué curioso», dijo Morrison con tono informal. «Nos dijeron desde Cape Ridge que 3 hombres de Colt Devellin pasaron por aquí esta mañana. No han regresado. La trampa se estaba cerrando». Morrison sabía exactamente quiénes eran los muertos, lo que significaba que sabía exactamente por qué habían venido. La orden federal era solo una ficción conveniente para vengar a Devellin. El color de la ley. Un grito llegó desde el interior de la cabaña. «Teniente, encontré algo». Morrison sonrió fríamente. «Parece que su historia se ha desmoronado, señor Crane». El soldado salió de la cabaña con una de las camisas de Thaddeus, la que Magnolia llevaba puesta. La sangre manchaba la tela donde ella le había vendado la herida. Morrison la examinó con la satisfacción de quien acaba de ganar una mano difícil de póker. «La sangre aún estaba húmeda», informó el soldado. «Y hay una trampa en el suelo de la cocina. Parece que alguien se escondió ahí abajo últimamente». Los ojos de Morrison no se apartaron del rostro de Thaddeus. «Entonces, ¿dónde está ahora, señor Crane?» La mente de Thaddeus daba vueltas. El vendedor estaba vacío, lo que significaba que Magnolia se había escabullido durante la búsqueda. ¿Pero a dónde podía ir? Su propiedad estaba rodeada de praderas abiertas por kilómetros. A menos que fuera el viejo pozo de la mina. Marta se lo había enseñado hacía años. Una concesión de plata abandonada escondida en el afloramiento rocoso detrás de su granero. Era peligroso, medio derrumbado e infestado de serpientes, pero te lo dije, dijo Thaddeus. Vivo solo. Morrison le dio un revés en la cara. El golpe fue brusco e inesperado. No lo hagas más difícil de lo necesario. Dar refugio a un fugitivo federal es un delito que se castiga con la horca. La sangre manaba del labio partido de Thaddeus, pero mantuvo la mirada fija de teniente. Entonces supongo que será mejor que encuentres a tu fugitivo primero. Fue entonces cuando empezó el tiroteo. El disparo de un rifle resonó en las rocas detrás del granero. Uno de los hombres de Morrison giró y se abalanzó, agarrándose la pierna. Los demás soldados se lanzaron a cubierto, escudriñando el afloramiento rocoso en busca del tirador. «Está en las rocas», gritó alguien. Morrison desenvainó su sable y lo presionó contra la garganta de Thaddeus.
Llámala o te abriré aquí mismo. Pero Thaddeus sonreía ahora, a pesar de la hoja en su cuello. Magnolia ya no solo sobrevivía. Luchaba con inteligencia. Desde el pozo de la mina, tenía una excelente cobertura y un campo de tiro despejado. Los soldados tendrían que exponerse para encontrarla. Se oyó otro disparo, este más cerca. Un soldado gritó y se escabulló tras un abrevadero. Magnolia se movía, usando las múltiples entradas de la mina para adelantarse al fuego de respuesta. Tiene la posición elevada, dijo Thaddeus con calma. Y conoce estas rocas mejor que tus hombres. ¿Cuántos soldados estás dispuesto a perder por el dinero de Colt de Belín? El rostro de Morrison se sonrojó. Se trata de la ley y el orden. Se trata de una ruta de ferrocarril y de un empresario corrupto que te posee, respondió Thaddeus. ¿Cuánto te paga Delin por llevar ese uniforme mientras haces su trabajo sucio? El sable presionó más, haciéndole sangre, pero la mano de Morrison temblaba, y ambos lo sabían. La fachada de prudencia se desmoronaba, revelando al mercenario que se escondía tras la autoridad federal. Desde las rocas llegó la voz de Magnolia, clara y fuerte. Tengo 6 disparos más, y todo el día para usarlos. ¿Cuánto me desea, teniente? La mano de Morrison tembló contra el sable. A su alrededor, sus hombres se agazapaban tras cualquier refugio, inmovilizados por una mujer a la que no podían ver. La cuidadosa operación militar se había convertido en un asedio, y estaban perdiendo. «Retírense», gritó Morrison hacia las rocas. «Solo están empeorando las cosas». La risa de Magnolia resonó en los muros de piedra. ¿Peor? Quiere decir que hay algo peor que ser propiedad de Colt de Belín. Se oyó otro disparo, y el soldado detrás del abrevadero maldijo al ver que las astillas pasaban junto a su cabeza. Magnolia no intentaba matarlos. Estaba dando en el clavo. Podría haber derribado a la mitad de los hombres de Morrison si hubiera querido. «Está jugando con nosotros», murmuró uno de los soldados. Morrison clavó el sable más profundamente en el cuello de Thaddeus. «Que baje o que me asistan». «Teniente Morrison». La voz provenía de detrás de ellos. Morrison se giró y vio a un hombre mayor con uniforme de coronel cabalgando a toda velocidad hacia el rancho. El teniente palideció al reconocer a su oficial al mando, el coronel Harwell. Morrison tartamudeó y bajó el arma. El coronel Harwell desmontó, observando la escena con la mirada. Civiles muertos, soldados acorralados por el fuego de los francotiradores y un teniente apuntando con un cuchillo a la garganta de un ranchero desarmado. Su expresión se ensombrecía con cada detalle. «¿Qué demonios está pasando aquí, teniente?» «Señor, estamos persiguiendo a un fugitivo federal. Según la información de Cape Ridge». ¿Se refiere a la información de Colt de Belín? La voz de Harwell era gélida. ¿Pensaba que no me enteraría de su pequeño arreglo con esa serpiente? Morrison abrió y cerró la boca como un pez. «Señor, no sé a qué se refiere. Me refiero a los $2.000 del ferrocarril que se encontraron anoche en sus aposentos. Me refiero a las órdenes federales falsificadas. Me refiero al abuso sistemático de la autoridad militar para beneficio corporativo». Harwell se acercó. ¿De verdad creyó que podría usar a mis soldados como mercenarios privados sin consecuencias? Desde las rocas, Magnolia gritó: «Coronel, también está aquí para arrestarme». Harwell miró hacia el afloramiento. «No, señorita. Estoy aquí para arrestar a los hombres que han estado usando placas federales para cometer delitos en su territorio». El alivio que invadió a Thaddeus fue casi abrumador, pero no fue nada comparado con el sonido que provenía del pozo de la mina. Algo entre un sollozo y una risa. El sonido de una mujer que había corrido tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía la seguridad. Morrison hizo un último intento desesperado, abalanzándose sobre su pistola caída. Thaddeus la apartó de una patada y le dio un puñetazo en la cara al teniente, derribándolo al suelo. 12 años de aislamiento y rabia se volcaron en ese puñetazo. «Eso es por Marta»,
gruñó. Y por todas las mujeres que Develin ha sufrido. Magnolia emergió de las rocas 20 minutos después, con el rifle colgado al hombro y las lágrimas rodando por su rostro. Caminó directamente hacia Thaddeus y se desplomó en sus brazos, permitiéndose por fin creer que era libre. Se acabó, le susurró él en el pelo. Estás a salvo. El coronel Harwell arrestó a Morrison y a 3 de sus hombres por cargos de corrupción y abuso de autoridad. Los demás soldados que creían seguir órdenes legítimas fueron reasignados. El propio Develin fue detenido cuando los alguaciles federales allanaron Cape Ridge al día siguiente. 6 meses después, Thaddeus y Magnolia estaban en el porche de su cabaña reconstruida, contemplando cómo la puesta de sol teñía de dorado el valle. Ella llevaba un sencillo vestido blanco y él su mejor camisa. El predicador del condado vecino acababa de declararlos marido y mujer. No más huidas, dijo ella, tomándole la mano. No más escondites, asintió él. El ferrocarril nunca construyó su línea a través del valle. Resulta que los informes de su topógrafo habían sido falsificados para inflar el valor del terreno. Pero a Thaddeus y Magnolia no les importó. Habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del ferrocarril del mundo. Se habían encontrado el uno al otro. Si te gustó la historia, considera enviar un super chat para ayudar a difundir más historias como esta. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor, con un giro tan impactante que no la olvidarás pronto. Haz clic en el video.